Señoras y señores, bienvenidos a La Hora con Gregory. Gracias nueva vez por estar con nosotros. 27 de febrero de 1844 es la fecha donde República Dominicana logra tener, de una vez y por todas, de haberlo intentado anteriormente, su independencia. Hoy, en este día que ya estamos encima del 2024, pues celebramos y conmemoramos un aniversario más. Detrás de nuestra independencia hay una interesante historia que me preocupa y por eso básicamente el invitado tratará de ir indicándonos esos datos que algunas veces se nos olvidan, otros no les prestamos atención. Me preocupa que mucha juventud dominicana no tiene una conciencia cierta de lo que hay detrás de esta fecha que es 27 de febrero. Luego de ver este programa, estoy seguro que muchos de los televidentes que se pueden ver incluidos en esta preocupación que tengo, pues se sentirán verdaderamente nutridos, porque Dantes Ortiz Núñez, historiador dominicano de los buenos, va a hablar sobre el 27 de febrero de 1844. Le doy la bienvenida, señor Dantes Ortiz. Gregory, muy agradecido como siempre y espero estar a la altura del desafío que tú me pones. Por supuesto, y así el televidente lo va a notar. Mire, es muy fácil para nosotros, los dominicanos, pregonar y sentirnos orgullosos de que tenemos un país que verdaderamente no responde al mandato de ninguna otra potencia ni de ningún otro país. Tenemos nuestra soberanía. ¿Cómo llegamos a tenerla? Porque previo a tenerla, no fuimos durante muchos, pero muchos años capaces de poder ostentarla. ¿Qué sucedía antes del 27 de febrero de 1844? Me parece muy pertinente porque el 27 de febrero es el punto culminante de un larguísimo proceso histórico que tiene casi 300 años. De la misma manera que el nacimiento de un hijo en la familia es el resultado de personas que se conocieron, de personas que se pusieron socioafectivamente de acuerdo, de personas que tuvieron relaciones, de la fertilización, del proceso de gestación, y un día nacieron y conmemoramos, primero aplaudimos la llegada de ese nuevo ser y cada año lo conmemoramos. Pero resulta que detrás de la fecha de nacimiento hay todo un proceso de gestación de la nacionalidad. Aquí, en 1540, se produjeron rebeliones esclavas que conmocionaron el gobierno de la colonia. Ya quedaban muy pocos aborígenes, pero antes de desaparecer los aborígenes, se mezclaron con los españoles. Desde 1498, cuando llegaron los primeros esclavos traídos de España, más tarde vendrían de África, comenzó un proceso de mezcla racial con los españoles, con los indios. Y será la mezcla de esos tres troncos raciales de donde vendrá el pueblo dominicano. Con la salvedad. Españoles, indios y africanos. Eso es. Ya. Pero, aquí había caribes, taínos, ciguayos y macoriges. Entonces, no es un pueblo, son 4 pueblos, puesto que tenían 4 lenguas distintas desde el punto de vista lingüístico y antropológico debidamente establecido. Cuando hablamos de los europeos, solemos hablar de los españoles, pero los españoles
estaban en gestación de su nación y vinieron catalanes y vinieron del País Vasco y vinieron gallegos, de manera que estamos hablando de distintos acentos lingüísticos. Y en materia de los aportes lingüísticos de los africanos, entonces estamos hablando de una multitud de tribus que no podemos contabilizar del todo. Entonces somos el resultado de esto. Y lo vamos a tener a lo largo de lo que se llama el proceso de constitución de la nacionalidad. La nacionalidad es anterior a todo el proceso de nacimiento de la república. Ya. Un pueblo, entonces, comencemos por definir un pueblo. Es una comunidad de mujeres y hombres que hablan la misma lengua. Entonces, lo primero es la identidad lingüístico-cultural. Nosotros los primeros estuvimos en ese estadio, fuimos pueblo, fuimos un pueblo. Eso. Muy bien. Gestando el pueblo. Ya. Porque nosotros no somos españoles. Eso hay que repetirlo hasta la saciedad. Nosotros no somos aborígenes. Y nosotros no somos africanos. ¿Y qué somos? Nosotros ¿Qué somos? Bueno, si tú cocinaras, tú sabrías que hay que echarle harina y hay que echarle de todo. Una mezcla. Pero después de eso, nosotros lo que tenemos es una arepa. Ajá. Y la arepa, tú la puedes simplificar a solo harina, a solo leche. No, entonces, ahí fueron los distintos componentes del pueblo, de la nación, a partir de las etnias que dieron lugar a una unidad lingüístico-cultural. Ese es el primer rasgo. No hay ningún pueblo que tenga los rasgos nuestros como las huellas digitales. Puerto Rico está muy próximo y tenemos elementos culturales muy próximos y con los cubanos y con los panameños, pero cubano es cubano, puertorriqueño es puertorriqueño. Estamos. Entonces, hay un elemento de lluvia, de paisaje, de temblores de tierra, de, ¿cómo se llama? Tsunami. Respondemos a esos factores naturales y creamos una cultura para responder a la misma. Entonces, se gesta una cultura, ya no solo lingüística, ahora hay una cultura de la supervivencia con métodos parecidos. Nosotros tenemos que comer, entonces hay una cultura del trabajo. Cómo y de qué manera se hace. Un elemento cultural es la manera de la cocción de los alimentos. Eso es fundamental. Un elemento fundamental, entonces, será cómo nos divertimos. Eso es parte fundamental. Aquí hay un elemento de culto a los muertos, de homenaje a nuestros antepasados. Entonces se va creando todo un complejo cultural que forma parte, cuando el pueblo se reconozca, mire a Cuba, mire a Haití, mire a Puerto Rico, va a decir, no, pero espérate, en mi nación lo hacemos de esta manera. Entonces eso tiene una trayectoria histórica larguísima. Precisamente, quería que usted entonces, luego de esa base orientadora, que muchas veces la pasamos por alto o no la conocemos, me diga, señor Dantes, cómo nosotros empezamos a notar que debemos y necesitamos, pero que sobre todo tenemos la calidad para convertirnos en nación. Veamos, se va gestando espontáneamente en un espacio geográfico y a través del tiempo. Entonces ahí está lo geográfico y lo histórico, porque no se puede formar una nación al margen de esos elementos. Entonces, tenemos los elementos culturales, tenemos una geografía común, tenemos una historia común y tenemos respuestas, ademanes, comportamientos, gestos, que se llama idiosincrasia. Ya. Vamos a privilegiar... y vamos creando nuestra identidad. Eso es lo que usted dice. Vamos a recargar un espacio geográfico común,
una historia común, una cultura común, un habla común. Y eso, cuando te diferencia de otros colectivos, te da una nación, que no es simple y llanamente nación, es pueblo-nación. Correcto. Pueblo-nación. Muy bien. Entonces, ese pueblo-nación, en un estadio determinado de madurez, se autorreconoce, confrontándose con otro, dice, pero nosotros no somos iguales que los franceses. Los franceses quieren tomar nuestro territorio para imponernos su cultura. Las invasiones inglesas, pero los ingleses lo que buscan es imponernos su cultura y ya nos degradarían de pueblo-nación a pueblo-nación oprimido por una nación extranjera. Entonces, reaccionamos de manera autodefensiva, defendiendo el territorio, pero es la manera de defender nuestra cultura, es la manera de defender nuestra identidad. Ven acá. Y dice Duarte, bueno, pero si Estados Unidos tiene su estado y Francia lo propio y hasta Haití lo propio, ¿por qué nosotros no? Ahí estamos hablando claramente de una conciencia que sabe que se es pueblo-nación y que el próximo paso sería organizarse como Estado-nación. El Estado-nación entonces es cuando el pueblo-nación con determinado grado de conciencia se propone organizarse políticamente, dotarse de su propia constitución, de sus propias leyes, de crear un marco jurídico en el que se ha de comportar y le ha de legar a las generaciones venideras. ¿Y cuándo empezamos nosotros de manera concreta a dar los pasos verdaderos para pasar de pueblo a nación? Bien, resulta que usted ya mencionó a Duarte. Bien, ya apareció pero ese Duarte. es el punto culminante. Muy bien. Pero es que a lo largo y antes de Duarte, nosotros estamos cada vez más reafirmando la dominicanidad, porque nosotros somos un pueblo bastante sui generis, bastante raro en el contexto de naciones del mundo. Nosotros tuvimos gentilicio primero que nacionalidad. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo se logró? Que eso sí es un detalle que pocas personas, por lo menos a sentido general, de manera común, lo puede saber. ¿Cómo adquirimos el gentilicio dominicano? ¿De dónde viene? Bien. ¿Quién lo propició? ¿Cómo surgió? Ahí entre la comunidad de historiadores. ¿Está debidamente claro ese aspecto? Sí, sí. Muy bien, dígame. Está debidamente claro, pero no de un consenso. Es que, fíjate, los españoles que vinieron acá, si tú nacías en España, tú eras peninsular. Tus padres se trasladan a América y tienen un hijo, y ya ese segundo hijo no tiene la misma categoría política que el que nació en España. Al nacer en América se le llamaba criollo, criado allá, criollo. Y a la hora de tener derechos políticos, solo tenían derechos políticos los peninsulares, no los criollos. Ya. O sea, los que tenían nacimiento aquí no. No. Ya. Los que tenían nacimiento aquí, los criollos, van a poder acceder a la milicia hasta determinado nivel, pero no grados superiores. Muy bien. Eso está reservado para el nacido allá. No se me aleje de dónde y cómo nace nuestro para allá gentilicio. vamos. Ahora, el que tú tengas derecho solo en los ayuntamientos, porque todo el derecho político lo tiene el que nació en España, el peninsular. Eso es una cuestión fundamental. Entonces vamos a ver que a lo largo del periodo colonial en América habrá conflictos familiares entre peninsulares y criollos, aunque fuesen de una misma familia. ¿Estamos? Pero hay otra cosa. ¿Cómo se llamó esta isla? Se llamó Santo Domingo, en honor
a Santo Domingo de Guzmán. Y Santo Domingo de Guzmán es el creador de la Orden de los Dominicos. Pero también Domingo se llamaba el padre de Colón, y por eso Bartolomé Colón, al fundar la villa de Santo Domingo, le llamó Domingo, además del tercer hecho de haber sido un domingo. Entonces, esos factores, ¿cómo se llama la isla? La isla es La Española y la villa se llama Santo Domingo. Pero en la medida que se desarrolla la vida colonial acá, y desde aquí conquistamos Puerto Rico, Cuba, Jamaica, el Darién, Santa Marta, lo que va a ser Colombia y lo que va a ser más tarde Venezuela. La capital se fue disminuyendo en su nombre y ampliándose, disminuyendo lo de La Española y ampliándose lo de Santo Domingo a toda la isla. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el gentilicio del que nació en La Española? Español. Español. Y yo, siendo peninsular, ¿voy a tolerar que a ti te digan español? No. Entonces, a ti hay que buscarte la manera. Se fue eliminando por el uso eso de español, de La Española, y se privilegia Santo Domingo, Santo Domingo, Santo Domingo. Siglo XVI, siglo XVII y parte del XVIII, dominante lo de Santo Domingo. Entonces, a partir de Santo Domingo vamos a tener dominicano. Seguimos en homenaje a Santo Domingo de Guzmán. Y de ahí van a salir los padres predicadores que le dicen dominicos y nosotros dominicanos. Porque entonces, en la rebelión de Guava, 1605, se proclama que somos dominicanos. Y además hay todo un listado de documentos oficiales a donde se habla del dominicano, del dominicano, del dominicano. Tanto así que en las invasiones haitianas, por ejemplo, en 1805, de Salines, un papelito a Serapio en Santiago. Este pleito no es con los dominicanos. Es decir, nos reconocemos. Ya se asumía, ya se reconocía. Bien. Tenemos, fíjate que todos los pueblos de América tardaron en tener un gentilicio. Primero se hicieron independientes y después el gentilicio. Nosotros tuvimos la especificidad histórica dominicana, es el nombre en el momento que se va gestando. De la misma manera que tú y tu esposa se pusieron de acuerdo, nuestro hijo, si es varón, se va a llamar de tal manera. Y algunos llegaron al extremo, cuídame a Josecito, que estás criando en tus vientres. Pues nosotros fuimos los dominicanos que estábamos en gestación. Llegamos al punto de una comunidad suficientemente amplia que ocupa el territorio insular, y frente a esas vicisitudes que hemos mencionado anteriormente, nosotros fuimos regalados por España a Francia. Pero ven acá, ¿y cómo es posible? El tratado de 1795, no. Entonces, nosotros, una parte que todavía se reconoce española y tenía posibilidades económicas, se fue a Cuba, que era territorio español. Se fue a Puerto Rico, que era territorio español. Se fue a Cuba, Puerto Rico y Venezuela. ¿Te das cuenta? Pero tan pronto pasó la derrota del Imperio francés en 1808 al 9, retornamos aquí a ser colonia española, y esas personas, las que pudieron, regresaron a su territorio. Entre ellas, la familia de Duarte. Ahora, el paso primordial, el paso concreto, con firmeza, de nosotros buscar la categoría de nación
se da en 1821 con lo que se denomina independencia efímera. Ese es el paso primordial. Bien, pero antes hay que decir lo siguiente. En cada momento histórico es una continuidad de la acumulación de factores. Factores objetivos y factores. España tiene una crisis interna. ¿Y quién gobierna en América Latina? Los peninsulares, no hay que olvidarlo. ¿Y quién nombra a los peninsulares? El rey. ¿Y por qué, si tienen la misma origen familiar, la situación de clase, los criollos no pueden acceder a puestos públicos? Entonces, aprovechando la crisis del modelo colonial español, fíjate que a partir de 1808, 810, hasta el primer lustro de la década del 20, se produce el grueso de las independencias. ¿Por qué? Porque la crisis española dio lugar a que los independentistas, desde los cabildos, desde las logias, se pusieran de acuerdo, se organizaran y marcharan en pro, primero muy dubitativo, autonomía, independencia, autonomía, independencia, hasta que se definió por independencia. Pero no todo el mundo, porque hay una gran confusión. Pero nos pusimos nosotros también en esa ola. Pero en nosotros también. Yeah. Fíjate que entonces el punto culminante no es necesariamente aquí. Hay que recomendarle a la juventud dominicana una novela histórica de Max Enrique Sureña sobre los acontecimientos de 1824. Y en esa novela histórica está narrada, está tratado la manera como Núñez de Cáceres intenta convencer a Ramírez de proclamar la independencia. No. Y él, es decir, ese momento dubitativo que hay en toda América. Y además de donde va a salir, los más ricos van a defender el retorno a la condición de colonia, porque ahí era donde yo tenía la principalía social. Y los liberales criollos, ligados a la mulatería, ligados a las mezclas raciales, ligados al hombre trabajador, van a preferir superar el orden colonial donde ellos han estado históricamente oprimidos, marginados, discriminados. Entonces, se buscaba también una libertad económica. Pero desde luego tener más posibilidades, porque tú, además de tener las ventajas económicas, tienes las ventajas políticas y sociales. Y yo puedo ser rico o no, pero yo no puedo estar en la principalía política de la sociedad, porque eso está reservado para ustedes. Entonces, de ahí la división en toda América entre conservadores y liberales. Y ese fenómeno también se repite en nuestro país. Y vamos a ver cómo hay un planteamiento autonomista, para no hablar de independencia, en 1808, en la Junta de Bondillo, que es perfectamente el primer Congreso Dominicano, donde Ciriaco Ramírez es portador de la idea más avanzada en ese sentido. Pero Juan Sánchez Ramírez, que acaba de ser vencedor de palo hincado, pero ¿a quién vencen? Es a los franceses. Estamos hablando de noviembre, cuando de noviembre de 1808 derrotamos a los franceses. No queremos estar sometidos como nación al dominio francés, pero fue España que regaló 13 años antes, en 1795, este territorio para que las tropas napoleónicas salieran, que estaban ocupando. ¿Y qué diferencia en el término autonomista e independentista hay? Eso es muy importante, porque veo gente, hasta gente leída, que también habla de separación y de independencia. No.
Ese es un tema también Muy bien, vamos para allá. En boga, muy bien. Porque la ventaja contigo es preguntas concretas que permiten el despliegue de una estrategia pedagógica a los fines de que la gente entienda. Los conceptos no son inocentes, tienen una carga ideológica, una carga política y te remiten a un determinado contexto y a una determinada posición. Bien, entonces... Autonomía era entendido en ese momento, bueno, nosotros somos españoles, pero nos vamos a gobernar y ustedes van a seguir mandando en última instancia. No, 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 no. Duarte inculca a los jóvenes, vamos a ver, mira, yo hago pausas, pero las retomo, no te preocupes. Mira lo que pasa, Duarte va a estudiar. Duarte es alumno de un profesor haitiano muy avanzado, se me pierde siempre el nombre del profesor, que le inculca, no solo le enseña francés, sino que lo pone al corriente de lo que está pasando en Europa en materia de las propuestas políticas liberales. Mire, señor Dantes, entra Duarte ya al escenario Claro. en este desarrollo cronológico que usted hace para el televidente, y yo también me aprovecho porque aprendo, buscando que usted nos llegue al final, y así llegará, porque es el objetivo de este conversatorio. Claro, llegaremos. Para conocer cómo se forjó el 27 de febrero, el que hoy tanto disfrutamos. Ya tenemos 7 meses de embarazo. Tenemos nuestra nación. Vamos a continuar con ese aspecto luego de que hagamos una pausa reglamentaria breve. Dantes Ortiz Núñez con nosotros, hablándonos de nuestro 27 de febrero, enseñándonos cómo surgió el 27 de febrero. No solamente el hecho de que lo estemos disfrutando hoy, de dónde viene el 27 de febrero. Con don Dantes, en breve, retornamos.